Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea es hoy ya dar fin a la materia. El último tema que nos quedó es la ley de salud mental, que yo la vez pasada les decía, ya con todos los contenidos, incluido la ley de salud mental, vamos a tratar de realizar este trabajo que ahora voy a decir básicamente de qué consta. Porque los veo un poco ansiosos en el Classroom preguntando, es lógico porque es la entrega de un trabajo, pero yo lo que no quiero es que se enrosquen mucho con esto. La idea es que vayamos haciendo algo en función de lo que fuimos viendo y en función de lo que estuvimos trabajando y estudiando. Nosotros venimos del principio de la materia en donde lo que tratábamos de explicar eran los fundamentos de lo que se entiende por salud, ¿sí? Lo que se entiende por salud pública, lo que entendemos por salud mental, lo que entendemos por salud mental en el sentido de los modelos que hay acerca de la mente, qué enferma cuando decimos que enferma la mente, padecimiento mental, y qué pasa en realidad en la historia del enfermo mental a través de, digamos, la mirada internacional y la mirada nacional en Argentina, y cómo fue evolucionando el paradigma que de alguna manera se fue modificando, ubicando al sujeto desde aquel individuo que estaba de alguna manera enfermo mental y era objeto del encierro, más directamente ligado a ese modelo médico hegemónico, el modelo psiquiátrico hegemónico, y después vimos este movimiento antipsiquiátrico dentro de la psiquiatría misma y cómo el paradigma del sujeto fue cambiando hasta el advenimiento al sujeto actual, en donde lo pensamos como un sujeto con derecho a un tratamiento, lo pensamos como un sujeto con la posibilidad de una terapéutica que le brinde la posibilidad de una contención adecuada y de una posibilidad, una alternativa terapéutica que le permita la mejor posibilidad de vida posible, ¿no? Atendiendo esto a sus derechos y brindándole al sujeto todas las posibilidades y garantías en relación a los tratamientos y terapéuticas más eficaces que científicamente están probados que pueden llegar a generar. Con lo cual, el paradigma del enfermo mental ha sido modificado por completo. No obstante, eso lo refleja la ley, ahora lo vamos a empezar a ver. No obstante, sabemos que un poco en el imaginario colectivo, en el imaginario social, el enfermo mental sigue siendo de alguna manera tomado como un sujeto que es peligroso, ¿no? Y de alguna manera esta sensación de que el enfermo mental, ya salimos un poco de esto de plantearlo como el loco, porque estamos hablando de algo que trasciende la cuestión de la locura, estamos hablando de algo que tiene que ver con una situación de padecimiento en donde lo que de alguna manera manifiesta, expresa el sujeto es todo aquello que no puede expresar de un modo tal como lo expresamos los que de alguna manera tenemos la posibilidad de poder expresar adecuadamente nuestro padecer. Aunque también todos tenemos algo que nos distingue y algo que nos hace distintos, algo de loco tenemos todos. Pero esto que llamamos locura, que tiene que ver con ese padecimiento mental, eso que tiene que ver con esa imposibilidad de que el sujeto se pueda desarrollar adecuadamente en casi todas las áreas de su vida, ¿sí? O sea, en el área laboral, en el área familiar, en el área vincular, en lo que tiene que ver con su relación con sí mismo, en lo que tiene que ver con su relación con el mundo, con la realidad. Casi todas las esferas del ámbito del sujeto quedan atravesadas por una imposibilidad. Y esto es lo que da lugar a posicionar al sujeto como un sujeto con padecimiento mental. Este padecimiento mental, que como decíamos siempre fue objeto del encierro, ahora lo tenemos que pensar como una alternativa a la cual tenemos que posibilitar, generar los máximos recursos como para que el sujeto pueda salir adelante, pueda tener una vida lo más digna posible, más allá de su cuadro, de su patología. Para esto vamos a tener que trabajar socialmente en la deconstrucción de esa imagen de la locura, ¿no? Del hombre o la mujer imposibilitado, fuera de la realidad, incapaz,
incapaz en términos de incapacidad, incapaz, esa persona peligrosa para otros y para sí mismo. Tenemos que salir, tenemos que romper con toda esa construcción que se ha hecho a lo largo de la historia en relación al sujeto. Ahora, insisto, todavía la mirada social es una mirada bastante cuestionadora de aquel que tiene un padecimiento mental. Es así que en el 2010 se promulga la Ley de Salud Mental, que es una ley, la Ley Nacional de Salud Mental. Esto ustedes lo pueden bajar en internet. Buscan Ley 26657 o Ley de Salud Mental y lo pueden bajar en PDF y lo pueden ir leyendo de la computadora, del teléfono, de la alternativa que ustedes puedan, lo pueden imprimir. Así que es algo al cual todos tienen acceso y poder empezar como a ver cómo está legislado, porque esto es ley, o sea, cómo está legislado hoy los derechos, las garantías, los procederes, los equipos terapéuticos, los órganos de revisión y todo lo que hace a la constatación de que aquel que padece una enfermedad mental tenga todos los derechos y se le brinden los mejores tratamientos con las garantías del Estado de que esto ocurra. La Ley de Salud Mental 26657 es un armado de 12 capítulos. Cada uno de los capítulos tiene una cantidad, una serie de artículos que tienen que ver justamente con la lógica del capítulo y están en estos 12 capítulos encerrada básicamente todo el espíritu de la ley. Capítulo 1, que habla de derechos y garantías. En el capítulo 1 basa básicamente la pretensión de la apertura a lo que es la cuestión de la enfermedad mental. Fíjense, la presente ley dice tiene por objeto asegurar el derecho de la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellos con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas para la protección de estos derechos que puedan establecerse en las provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, en este artículo 1, básicamente, la ley plantea algo que es interesantísimo. En primer lugar, lo ubica dentro de los derechos humanos. O sea, la salud mental es un derecho humano, con todo lo que implica en nuestra cultura, en nuestro país, los derechos humanos. Por otro lado, habla de para todos aquellos que se encuentren en el territorio nacional, o sea que no es privativa de los ciudadanos argentinos. Todo aquel que se encuentre en el territorio nacional goza de los derechos de esta ley. Y sin perjuicio de las regulaciones que quieran hacer otras provincias o ciudad autónoma. Tengan en cuenta que las leyes, cuando son leyes nacionales, después las tienen que regular las provincias. Y cada provincia puede hacer algo más beneficioso o plantear más derechos. Bueno, mientras se amplíe el beneficio o se otorguen más derechos a las personas, la ley lo respalda. Pero este digamos que es el límite, es como el techo. De esto no se puede pasar. El artículo 2, que es un poco el artículo en donde dice de dónde sale la ley, porque la ley no es algo que se elabora solamente en el marco de un encuentro, digamos, de científicos, sino que tiene que ver con una historia que se va desarrollando y habla de los antecedentes de la ley, ¿no? O sea, esta ley tiene antecedentes. Los antecedentes más importantes es se consideran parte integrante de la presente ley los principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración de Caracas
de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para la reestructuración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud del 14 de noviembre de 1990. Esto, si ustedes quieren verlo, lo pueden bajar, está en internet, ponen Declaración de Caracas, Salud Mental, Declaración de Caracas, y les baja este artículo. Y por otro lado, los principios de Brasilia, rectores para el desarrollo de la atención en salud mental de las Américas, del 9 de noviembre de 1990. Estos son los antecedentes, o sea, la ley no es que sale, como quien dice, un repollo, la ley sale de antecedentes que vienen generándose en el mundo y en Latinoamérica, que dan lugar a la posibilidad de plantear este tipo de garantías y derechos para todos aquellos con padecimiento mental. El capítulo 2, que habla de la definición, es un capítulo muy interesante porque justamente define la salud. Tiene un artículo que es el artículo 3, que yo por lo general lo menciono mucho, porque es donde plantea por ley qué es la salud. Vieron que es un tema que venimos trabajando prácticamente desde que empezamos la cursada. Y el artículo 3 dice: en el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social y vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Por lo tanto, hablamos de salud mental y hablamos de componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, con lo cual estamos pensando en un modelo de salud bien multidimensional, porque no podemos pensar solamente en la dimensión psicológica, tenemos que pensar también y fundamentalmente en la dimensión sociocultural, socioeconómica, biológica y aquellos aspectos que tienen que ver con la interacción social. Con lo cual, salud mental es una cuestión compleja y que abarca distintas dimensiones de la salud. Ámbitos de aplicación, capítulo 3. El ámbito de aplicación es a dónde va dirigido, a quién se le aplica esta ley. Bueno, en este contexto vamos a ver que se aplica a todo el contexto de salud en la República Argentina. Esto atiende a cuestiones de índole pública y a cuestiones de índole privada. O sea, todo lo que dice en esta ley lo tiene que cumplir no solamente el hospital público, sino también toda clínica, todo sanatorio, todo hospital que sea privado. Con lo cual también es todo un tema, porque una cosa es pensar que la ley regula una modificación en cuanto al paradigma en el contexto de lo público. Y otra cosa es pensar que la ley abarca todo el sistema de salud, aún en el privado. Con lo cual también, ahora después cuando veamos las modificaciones que se esperan, más o menos para este tiempo, no solamente atienden a modificaciones que se tienen que hacer en el sistema público de salud, sino fundamentalmente a las que se tienen que hacer en los sistemas privados de salud. Vieron que muchas veces cuando uno tiene por obra social o cuando uno tiene una prepaga, está limitada a la cantidad de sesiones que se le brinda por psicología o está limitada a la cantidad de sesiones que se le brinda por psiquiatría o terapia ocupacional o psicopedagogía, ¿sí? Porque es como si la salud mental no tuviera el rango de importancia de, por ejemplo, la salud gástrica. Bueno, este es un poco el tema. La ley abarca también el sistema privado. El capítulo 4, les leo, el capítulo 3 del artículo 6 dice: los servicios y efectores de salud públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, porque nosotros vemos que sanatorios, hospitales, clínicas, multiespacios, casas abiertas, bueno, o sea,
más allá de cómo estén establecidos, de cuál sea su personalidad jurídica, deben adecuarse a los principios establecidos por esta ley. El capítulo 4, que habla de derechos de las personas con padecimiento mental, es un capítulo quizás de los más extensos y es un capítulo en donde refleja claramente cuál es el espíritu de esta ley, que es otorgar derechos a aquel que padece una enfermedad mental que hasta este momento casi ninguno de todos estos derechos estaba contemplado. Yo se los anoté en este lado de la pizarra, entiendo que a lo mejor se complica un poco con el tema de la grabación poder leerlo. Se los voy a ir leyendo. Yo hice como un resumen acá, no está todo, pero básicamente yo se los leo. Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las presentaciones e insumos necesarios con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de su salud. ¿Sí? O sea, derecho a la atención sanitaria integral, que implica lo social. Por eso acá vamos a tener que ver que para que se dé lugar a la garantía de esta ley, vamos a tener que trabajar, se está trabajando y se ha venido trabajando en, digamos, la inserción de distintos ámbitos que no necesariamente tienen que ver con la salud. Porque acá tiene que ver con seguridad, tiene que ver con asistencia social, tiene que ver con un montón de otros ámbitos en donde básicamente asegurar ciertos derechos implica también comprometer otros actores del ámbito de lo económico y de lo social. B. Dice derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia. O sea, el paciente tiene derecho a preservar su identidad, ¿sí? A conocer su identidad. Bueno, ¿quién es? Ustedes saben que durante mucho tiempo, y seguramente en alguna de las películas, sobre todo en Comunidad de Locos, se vio reflejado esto de la deshumanización, de la despersonalización del individuo encerrado. ¿Por qué? Porque prácticamente se lo menciona como un apodo, ahí habla de Pepito, y el hecho de hablar de Pepito le sustrae a Pepito toda su identidad, ¿no? Pepito es Carlos, es Joaquín, es Alberto y tiene un apellido, ¿sí? Es Fernández, o sea, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una historia, tiene una familia, tiene una constitución familiar, eso es la genealogía, y dice, todo paciente tiene derecho a conocer quién es. Y no solamente a conocer quién es, sino al resguardo de su identidad, o sea, que no se puede divulgar quién es por fuera del ámbito hospitalario. Esto tiene que ver con el secreto profesional. Tiene derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos alejados a principios éticos. Claro, el tema es que el encierro de por sí no garantiza ningún tipo de terapia. O sea, el encierro no es terapéutico. No es que no es eficaz, ni siquiera es una terapéutica el encierro. Con lo cual, una cosa es hacer una internación, como cualquiera, cuando se interna porque necesita algún tipo de contención específica, y otra cosa es mantener al sujeto encerrado porque sí. Bueno, desde ese punto de vista no tiene ningún tipo de fundamento científico, porque no está probado que el encierro cure nada, al contrario. Tiene derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con alternativas terapéuticas más convenientes, que menos restrinja sus derechos, y promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Fíjense que cuando habla acá del derecho a un tratamiento con la alternativa terapéutica más conveniente,
está hablando de que si el paciente a lo mejor está tomando un psicofármaco que lo inhabilita para un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo de su vida, de su interacción y su intercambio, tenemos que tratar de pensar en algún tipo de tratamiento que limite la ingesta de fármacos. O sea, la idea tampoco es llenarlo de fármacos al paciente y dejarlo, como se dice normalmente, enchalecado con el chaleco químico, sino que el sujeto pueda desenvolverse socialmente dentro de su patología de la mejor manera posible. Derecho a ser acompañado. Esto es muy interesante. Derecho a ser acompañado antes, durante y después del proceso por un familiar, por un grupo de personas o por aquel sujeto que el paciente designe. Vamos a ver que en esta ley se le otorga muchísimo derecho al paciente a que pueda elegir quiénes van a ser los que acompañen y quiénes van a ser los que tutelen que estos derechos se mantengan. El capítulo 5 habla de abordajes. A ver, esperen, porque me parece que hay algunos derechos que no les leí y que me parece que estaría bueno. Claro, acá me faltó estos. Tiene derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual religioso. Tiene derecho a tiene derecho el asistido a tener un abogado, un familiar o un allegado que éste designe para acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias clínicas. ¿Ven? O sea, acá la institución psiquiátrico o hospital no es dueña de la historia clínica del paciente, al contrario, es más, en algunos casos tiene que haber alguien que tutele y que de alguna manera garantice que el individuo goza del pleno derecho de tener acceso y de tener propiedad en relación a su historia clínica. Derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. Vieron que muchas veces uno busca en la historia del paciente, bueno, si alguna vez tuvo una internación psiquiátrica por algún motivo o tuvo algún tipo de tratamiento por algún motivo, bueno, ya le ponemos un tilde como que tuvo algún tipo de situación. Bueno, esto a partir de la ley es ilegal. Derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado. Las normas de consentimiento informado también lo pueden googlear, porque son una normativa que dan lugar al sujeto a tener derecho al resguardo de la propiedad de su secreto, de lo que dice, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente, se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales. Esto quiere decir que el paciente tiene derecho no solamente a esto de que le digan a la información netamente en relación al porqué de la internación o al porqué del tratamiento, sino que se lo tenga que informar de una manera que el paciente lo pueda comprender, y se lo tiene que informar teniendo en cuenta que el paciente puede decidir no hacerlo. Y que en definitiva, primero se tiene que informar al paciente y posteriormente, si uno entiende que a lo mejor hay ciertas cosas que el paciente por su cuadro, por sus características, por sus características personales no lo puede entender, bueno, ahí también se le explica a un familiar o a quien el paciente designe. Si no hay familiar y el paciente no está en condiciones de designar a nadie, el Estado le tiene que proveer un patrocinante, o sea, un abogado del Estado que vele por su derecho. Porque en definitiva, cuando un sujeto en el contexto nacional es privado de su libertad, ¿sí? Tiene que haber un contenido en donde el paciente tenga pleno derecho a saber cuál es el motivo por el cual está privado de su libertad. Sobre todo cuando no ha cometido un ilícito.
Tiene derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. Fíjense que acá, en el inciso K de este artículo, dice que tiene derecho a tomar decisiones relacionadas con su atención. O sea, no es que el médico o el psicólogo o quien esté a cargo dice que esto es así y el paciente lo tiene que seguir a pie de la letra. No, el paciente puede estar en desacuerdo. No importa el grado de patología que tenga. Por ejemplo, un paciente psicótico, vamos a pensarlo, ustedes ya más o menos la palabra esquizofrenia la conocen, un paciente esquizofrénico puede negarse a tomar la medicación, sin perjuicio de que eso vaya en contra del tratamiento y sin que esto sea un obstáculo para seguir tratándolo. Tiene derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto, con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. Tiene derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales, sin su consentimiento fehacientemente informado. O sea, fíjense cuántos derechos, pues todo esto, nosotros vimos algunas películas, ¿no? Comunidad de Locos, vimos La salud sin encierro, vimos la película Sepulfore, que tiene que ver con una dramatización de lo que fue el cambio en Italia del paciente encerrado sin sentido a un paciente que de alguna manera lo pudieran sacar de él su mayor productividad. Y veíamos cómo van modificándose, ¿no? Esos pacientes que en principio están prácticamente no solamente encerrados, sino despersonalizados, deshumanizados, deserotizados en ese encierro. Y cómo a medida que van siendo parte de un modelo productivo van adquiriendo características humanas, humanizantes, se van erotizando, se van sexuando. La mujer empieza a tener deseo de ser mujer, el hombre tiene deseo de ser hombre. Bueno, empieza ahí todo un cambio profundo. Para quienes vieron la película seguramente les ha generado impresión. Esto pasa, esto es así, No es una dramatización de una película de ficción, esto es así. Y en un momento vemos que cuando se empieza a ser tratado dignamente, con respeto y desde otro lugar, el paciente empieza a tener cambios. Bueno, esto de que el paciente tenga derecho a la privacidad, tenga derecho a un espacio en donde se lo pueda contener de una manera adecuada, justamente modifica fundamentalmente el estatuto del sujeto. Por eso me parece que es tan interesante esto de pensar todos los derechos que otorga la ley. Más allá de que uno pueda discutir en relación a si algún paciente con algún tipo de patología de riesgo puede llegar a decidir por sí mismo. Todo sujeto tiene derecho a decidir por sí mismo, porque en definitiva la vida es de uno. Entonces, la decisión por sí y sobre el cuerpo de uno siempre la tiene uno, más allá de la patología que tenga. Hay que ver, hay que tener ciertos resguardos como para que el paciente no se lastime, no sea peligroso para sí y no sea peligroso para otro, porque en definitiva ese es el punto, ¿no? Ese es el punto de inflexión que hasta lo plantea la ley. Pero mientras no hayan esos riesgos, no hay ningún motivo para privarlo al derecho, para privarlo al sujeto de su derecho a decidir por sí mismo. Vamos al capítulo 5. En el capítulo 5, que habla de modalidades de abordaje, también son 5 artículos, en donde básicamente también es uno de los capítulos más fuertes porque se especifica cómo va a estar armado el equipo terapéutico y quiénes van a ser los responsables clínicos de esa terapéutica.
El capítulo 5 abre con el artículo 8, dice: debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario. ¿Recuerdan por qué? El equipo interdisciplinario, porque decíamos que la salud mental está atravesada por distintas dimensiones del orden de la salud. Por lo tanto, no hay posibilidad de que se aborde desde un saber, sino que tiene que haber un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluye las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos potencialmente propios. El proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial basado en los principios de la atención primaria de salud. Recuerden, la atención primaria de salud, las APS, se orientará al reforzamiento, restitución y promoción de los lazos sociales. Esto también recuerda lo importante que es trabajar fuera del ámbito del hospital. Esto lo refleja muy bien la salud de silenciar, todo el proceso de cambio que el doctor Pellegrini hace en San Luis. Lo especifica muy bien en esa película. El por qué el sujeto tiene que estar en su casa, en su contexto, no tiene que estar encerrado, no tiene que estar en el hospital. El hospital tiene que ser un lugar de paso cuando el paciente realmente lo necesita. Después, el hospital tiene que asistir a sus pacientes en sus hogares, en sus contextos, en su familia. Y si no lo tuviera, el Estado tiene que proveerlo. El artículo 10 dice: por principio, rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones, con las únicas excepciones y garantías establecidas por la presente ley. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. O sea, si tenemos un paciente que, por ejemplo, es hipoacúsico, o sea que no escucha, o tiene una dificultad en la visión, o directamente ciego, tenemos que adecuar un sistema para que el paciente se dé por notificado fehacientemente más allá de su dificultad. Esto es lo que especifica el artículo 10. Si no, no hay consentimiento informado. Si yo le doy un artículo para que lea a un ciego y doy por entendido que lo leyó, lo entendió, entonces a partir de ahí hago una terapéutica, en realidad es mentira. ¿Entienden? El artículo 11 dice que la autoridad de aplicación debe promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y labor para personas después del alta institucional, atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares comunitarios, servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas. Esto quiere decir, tengamos en cuenta que el paciente, durante y posterior al tratamiento, requiere de un contexto social que lo contenga, requiere de un contexto laboral que lo implique como un sujeto productivo. O sea, volvemos a la cuestión de lo multidimensional, de los distintos actores que de alguna manera se tienen que movilizar frente a la posibilidad de generar un ámbito de salud para estos pacientes. Porque si no,
volvemos un poco a lo que pasan en muchos, que nosotros lo vemos, ¿no? En muchos pacientes que a lo mejor se internan, están 20 días, 15, 20 días, se recuperan desde la contención, desde la comprensión del tratamiento y después salen del hospital muy mejorados, muy bien, pero cuando vuelven al mismo lugar en donde se suscitó el cuadro. El maltrato, el aislamiento, el hacinamiento, la incapacidad de tener un lugar donde vivir, el hambre. Bueno, hay un montón de situaciones que no tendría ningún sentido trabajar en contener al paciente y en darle las posibilidades como para que se recupere si después lo vamos a poner en el mismo lugar en donde se enfermó, ¿no? A nadie se le ocurre curar y hacer todo un tratamiento para un paciente que ha tenido múltiples fracturas, ¿no? Y después tirarlo nuevamente por el barranco. Bueno, pero esto es lo que pasa hoy en la salud mental. Esto es lo que pasa hoy en la salud mental. Aunque parezca exagerado el ejemplo, es lo que pasa. Porque en definitiva cuando uno dice, bueno, nosotros trabajamos en una internación de 20 días y el paciente realmente se recupera el peso, recupera su interacción social, es contenido, es tenido en cuenta, es humanizado, se trabaja sobre la historia, se recuperan los lazos, algún que otro lazo familiar, y el paciente se recupera y después vuelve al mismo lugar en donde por razones básicamente sociales, culturales, idiosincráticas y de la familia, vuelve a enfermarse. Insisto, es como tirar nuevamente al paciente por el barranco. Para eso es que la ley está planteando en este artículo que debe haber una interacción de distintos sectores que permitan un real tratamiento que trascienda las paredes del hospital, que vaya más allá de eso. Parece ciencia ficción esto, porque uno dice, ¿y cómo sería eso? Pues entonces quiere decir que el paciente tendría que salir de una internación con una familia más contenida, con un contexto habitacional más adecuado, con un trabajo. Y hoy sabemos que esta situación es realmente inviable. Pero bueno, el hecho de que sea inviable no quiere decir que dentro de la ley no esté estipulado. Después veremos si se puede o no dentro de lo que hay, pero lo importante es que en la ley esto figure. Después vamos al artículo 12. Este artículo 12 es un artículo de los más conflictivos, de los más controvertidos de la ley. Estamos siempre en el capítulo 5, de modalidades de abordaje. Dice, la prescripción de medicación solo debe responder a necesidades fundamentales de las personas con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo. Recuerda que en la película hablaba de las inyecciones de leche, que generaban un terrible dolor, que era más un castigo que una terapéutica, ¿no? También hay algunos fármacos que por su impacto y por lo incisivo que son, generan un estado de endurecimiento y de dolor y de malestar en el paciente que es terrible. Bueno, nunca como castigo. O por conveniencia de terceros. Bueno, para que se quede quieto, para que no moleste, para que no grite. O para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La indicación y renovación de prescripción de medicamentos solo puede realizarse a partir de la evaluación de profesionales pertinentes y nunca de forma automática. O sea que se tiene que evaluar siempre que el paciente requiera de ese tipo de medicamentos para volver a dárselos o para hacer cambios o modificaciones en el tratamiento farmacológico. Y insisto, el tratamiento farmacológico siempre que haga falta y no alcance con otras alternativas como puede ser el acompañamiento terapéutico. No solamente cuando acá habla de acompañamiento terapéutico, habla de acompañante terapéutico.
terapéutico, sino todo el acompañamiento terapéutico se puede brindar desde los distintos ámbitos de la salud. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en marcos de abordajes interdisciplinarios. O sea, que no solo sea el médico, sino el equipo interdisciplinario quien evalúe en conjunto qué medicamento o cuáles, qué tiempo, qué duración, teniendo en cuenta qué efectos. En este punto, claro, no solamente el médico, no solamente el psiquiatra a cargo es el que es el que puede regular la medicación. Es un tema muy controvertido justamente porque debería hacerlo con el consentimiento del equipo. Hoy sabemos que esto no ocurre, pero dentro de la ley está especificado justamente que debería ser así. Bueno, acá termina el capítulo 5. Modalidades de abordaje. Bueno, hasta acá vamos viendo que toda esta primera parte de la ley está claramente atravesada por una cuestión de garantías, de derechos y de alternativas terapéuticas que promuevan la posibilidad de un tratamiento realmente eficaz para estos pacientes que se alejan muchísimo de lo que es el encierro como única alternativa, que ni siquiera es terapéutica, como única alternativa, digamos, de resguardo. Que tampoco uno podría decir, bueno, no hay ningún resguardo en el encierro, ¿no? Es un resguardo para los que están afuera. Pero un resguardo de qué, en definitiva, si no hay nada mejor que saber que las personas que por distintas razones tienen una determinada necesidad de un tratamiento, se pueden restablecer y se pueden curar, para la sociedad, para la cultura. Bueno, capítulo 6. Vamos a hacer un pequeño break y continuamos.